Hola, soy Valeria. Hace 2 semanas llegué a la fiesta de promoción de mi hermano con un regalo y una sonrisa falsa y salí con sangre en la boca. El cabello arrancado de mi cuero cabelludo y mi dignidad pisoteada frente a 72 personas. Mi padre me pegó, mi madre se rió, mi hermano aplaudió y dijo, te lo merecías. Y nadie intervino. Pero eso no fue lo peor. Lo peor no fue solo una noche. Fueron años de robo silencioso. Manipulación y traición que se desplomaron en esa sala de baile. Entonces, ¿qué crees que pasó después de que hice una llamada esa noche? Antes de continuar, suscríbete al canal. Dale like al video y dime a qué hora estás escuchando esto y desde dónde. Deja un comentario abajo. Los leo todos. Ni siquiera sé por qué vine. Ese pensamiento no dejaba de repetirse en mi mente, mientras me quedaba cerca de la pared lateral del salón, abrazando mi bolso como si pudiera protegerme. La sala era de pisos de mármol pulido y candelabros relucientes, el tipo de lugar que a mis padres les encantaba presumir. El tipo de lugar al que yo nunca pertenecí de verdad. 72 personas vestidas para la ocasión, todos aquí para la gran noche de mi hermano mayor, el héroe decorado, el niño dorado de la familia. Y yo solo era Valeria, la hija, de la que rara vez hablaban con orgullo. La hermana que pretendían que no existía hasta que era conveniente usarme como el blanco de sus burlas. Me dije a mí misma que vine porque era lo correcto, porque debes estar ahí para la familia incluso cuando ellos nunca han estado para ti. Eso me repetía mientras me quedaba al fondo observando a mi madre moverse de invitado en invitado como si fuera la reina del lugar. Sus perlas brillando tan fácilmente como su sonrisa falsa y calculada. Mi padre estaba en la barra, ya en conversación profunda con algunos de los compañeros militares de mi hermano, riendo con esa voz grave que siempre intimidaba. Y ahí estaba él, mi hermano, disfrutando de todo el centro de atención, dejando que todos lo adoraran como si no me hubiera estado menospreciando desde que tenía la edad suficiente para hablar. Siempre comparándome con su éxito impecable. Valeria, una mujer que apenas conocía, me dijo mientras pasaba, su tono educado pero tenso como si estuviera forzando las palabras. Qué bueno que viniste. Bueno que vine, como si fuera una obra de caridad de mi parte. Forcé una sonrisa y asentí. No me lo perdería. Mentí porque en realidad, cada segundo allí se sentía como una trampa cerrándose. Mi madre me vio entonces, su sonrisa adelgazando lo suficiente para que pudiera ver la verdad detrás, esa frialdad que siempre reservaba para mí. Se acercó. Sus tacones haciendo clic como pequeños martillos sobre el piso pulido, cada paso deliberado. No tenías que venir si no tenías nada bonito que decir, murmuró lo suficientemente alto para que una pareja cercana escuchara. Y ellos me miraron con esa mirada, lástima mezclada con entretenimiento morboso, como si yo fuera el espectáculo secundario de la noche. No me di cuenta de que existir contaba como un comentario, dije en voz baja, intentando mantener la compostura, y sus ojos se entrecerraron como cuchillas afiladas. Antes de que pudiera retirarme, apareció mi hermano, bebida en mano, sus medallas, brillando como su ego inflado. Ah, Valeria, dijo. Su voz demasiado alta, demasiado casual, atrayendo miradas de los alrededores. Casi olvido lo que haces. Lo que sea que hagas. Diseño gráfico. Qué lindo. Supongo que no todos pueden servir a su país como yo. Sonrió. Bebiendo de su copa como si sus palabras no estuvieran diseñadas para herir profundamente, para recordarme mi inferioridad. Algo dentro de mí se rompió en ese instante, un hilo que había estado tenso por años. Al menos lo que hago no viene con un club de fans incorporado basado en mentiras. Respondí con igual ligereza, aunque mis manos temblaban, y mi corazón latía con fuerza. La sonrisa de su rostro desapareció por un segundo, pero antes de poder saborearlo, una sombra se cernió sobre nosotros. Mi padre. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos ya inyectados en sangre por el alcohol y la ira contenida. ¿Qué acabas de decir? Su voz era baja, peligrosa. De esa que te hace que el estómago se te caiga al piso. Abrí la boca para responder, pero no tuve la oportunidad. Se movió más rápido de lo que pensé que un hombre de su edad podía. Su puño conectando con mi cara con un impacto que resonó más fuerte que el cuarteto de cuerdas tocando en el fondo. La música se detuvo. Abruptamente, las conversaciones se congelaron, mi mundo entero se inclinó en un borrón de dolor. El dolor explotó a través de mi mandíbula y por un momento ni siquiera pude procesar lo que había pasado. Solo sentía el calor extendiéndose. Luego su mano estaba en mi cabello, tirándome hacia atrás con fuerza brutal. Jadeé, mi cuero cabelludo gritaba mientras me arrastraba hacia la salida como si fuera basura para sacar, ignorando mis intentos de soltarme, oí la respiración colectiva de la multitud. El susurro del escándalo propagándose como fuego, pero nadie se movió. Ninguna de esas 72 personas intervino, ni siquiera un murmullo de protesta.
y luego, a través del zumbido en mis oídos, lo escuché. La risa de mi madre, un sonido agudo y complacido. Como si fuera el mejor entretenimiento que había tenido. En años, un chiste privado que solo ella disfrutaba. Mi hermano aplaudió, fuerte y deliberado. Te lo merecías, dijo. Su voz cortando como un cuchillo. Y creo que eso cortó más profundo que el puño de mi padre, porque era la confirmación de que para ellos yo no era familia, solo un estorbo. El pasillo afuera estaba más frío, más silencioso, pero no se sentía más seguro, como si las paredes aún retuvieran el eco de la humillación. Me soltó justo afuera de las puertas y tropecé, apoyándome contra la pared para no caer. Mi labio estaba partido, sangre goteando sobre mi vestido, tiñéndolo de rojo oscuro. Mi cuero cabelludo me dolía donde sus dedos habían estado, mechones de cabello sueltos cayendo a mi alrededor. No miré atrás. No pude. Caminé, no corrí, hacia el estacionamiento. Cada paso más pesado que el anterior, mis tacones resonando en el asfalto como un recordatorio de mi vulnerabilidad. Cuando llegué a mi auto, mis manos temblaban tanto que apenas pude sacar las llaves de mi bolso, dejando caer algunas cosas al suelo en el proceso. Me senté en el asiento del conductor, cerrando la puerta de golpe como si pudiera mantener fuera el sonido de la risa de mi madre, las palabras de mi hermano, el silencio cómplice de todas esas personas que miraron y no hicieron nada, como si yo mereciera el espectáculo. En el espejo retrovisor, una extraña me miraba, su labio estaba hinchado. Su cabello un desastre enredado, sus ojos rojos de lágrimas, que no recordaba haber llorado, pero que ahora fluían sin control. Me limpié la sangre de la barbilla con el dorso de la mano, dejando una mancha roja, y susurré para mí misma, esto no es solo otra noche, esto fue guerra declarada. Tomé mi teléfono, mis dedos temblando aún más, y miré la pantalla durante un largo momento, debatiendo internamente. Luego lo apreté con fuerza, respiré hondo, y dije, es hora de contraatacar. Conduje hacia mi casa en piloto automático, mis manos aferradas al volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. El dolor en mi mandíbula palpitando con cada bache en la carretera. El zumbido de los neumáticos en la carretera era el único sonido en mi pequeño auto, pero dentro de mi cabeza era un caos total, repasando cada segundo, cada mirada de desprecio, cada palabra hiriente, la risa de mi madre como un eco interminable, la sonrisa triunfante de mi hermano, la mano de mi padre en mi cara. Todo giraba como una tormenta furiosa de la que no podía escapar, alimentando una rabia que crecía con cada kilómetro. Cuando estacioné frente a mi apartamento, la adrenalina ya había pasado lo suficiente como para que el dolor se instalara por completo, invadiendo cada parte de mi cuerpo. Mi mandíbula palpitaba al ritmo de mi corazón acelerado, y un dolor de cabeza se sumaba al tormento. Subí las escaleras estrechas hacia mi unidad, cada paso más pesado que el anterior, mis piernas sintiéndose como plomo. Y cuando finalmente abrí la puerta, el silencio del lugar casi me rompe en pedazos, un vacío que reflejaba el hueco en mi alma. Quería gritar, quería romper algo para liberar la presión. En su lugar, cerré la puerta con llave, me apoyé contra ella y simplemente respiré. Respiraciones lentas, temblorosas, deliberadas, contando cada una para no derrumbarme. La luz del baño no era amable en absoluto, iluminando cada detalle cruel. Estaba allí frente al espejo, mirando a la extraña que me devolvía la mirada. Mi labio estaba hinchado y sangrando aún. El lado izquierdo de mi cara ya se estaba volviendo morado con un hematoma que se extendía como una sombra, y mi cabello era un desastre enredado, donde sus dedos lo habían arrancado, dejando parches sensibles. Mi vestido, el que ahorré durante meses para comprar porque quería al menos parecer que pertenecía a esa noche de falsa elegancia, estaba rasgado en el hombro y manchado de sangre. No lloré. No pude en ese momento. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que ya les había dado suficiente de mí, suficiente vulnerabilidad. Tomé mi teléfono y con las manos, que no dejaban de temblar, tomé foto tras foto, documentando cada marca. Mi rostro desde todos los ángulos, mi vestido arruinado, mis brazos con rasguños, donde intenté defenderme. Evidencia. Seguí pensando esa palabra una y otra vez. Evidencia irrefutable. Esto no fue solo una mala noche, no fue solo otro moretón, que cubriría con maquillaje y pretendería que no existía como tantas veces antes. No podía dejar que me enterraran en silencio nuevamente, no esta vez con testigos. Sentada al borde de mi cama, miraba mi lista de contactos, deslizándome por nombres con los que no había hablado en años. Personas que había ayudado en el pasado, pero que ahora parecían distantes. Luego vi el suyo, Laura. En la facultad de Derecho, ella había sido brillante, pero pobre, a un semestre de perderlo todo por deudas. Yo la había ayudado cuando nadie más lo haría, pasándole mis libros de texto viejos, comprando sus comidas, incluso pagué parte de su alquiler. Una vez, cuando estaba al borde del desalojo, me salvaste, me había dicho en ese entonces, con lágrimas en los ojos.
Y ahora, años después, ella era una de las mejores abogadas de la ciudad, especializada en casos de abuso y fraude. Presioné su nombre sin dudar. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Valeria. Su voz sonaba cansada, sorprendida, pero con un toque de calidez. Laura. Mi voz se quebró, pero seguí hablando. Las palabras saliendo en un torrente. Necesito ayuda. No sé a quién más llamar. Habla, conmigo. Eso fue todo lo que dijo y fue suficiente para romper la presa. Le conté todo, desde el momento en que entré a esa sala de baile llena de hipocresía hasta el segundo en que me senté sola en mi coche, con sangre en mi vestido y humillación en mis venas, derramando detalles que había guardado por años. Esta vez no me detuve. Nada de suavizar las aristas, ni excusas para ellos, solo la cruda, fea verdad, incluyendo los abusos pasados que había ignorado. Ella no interrumpió, solo escuchó con paciencia profesional. Cuando finalmente me callé, cuando mi garganta sentía como si fuera de lija, ella dijo, tranquila y calmada, tienes que venir a mi oficina mañana por la mañana. Lo solucionaremos. Te lo prometo. Algo en su tono me hizo creerle, me dio un ancla en medio del caos. Después de colgar, me quedé allí durante un largo momento, mirando el teléfono, sintiendo un atisbo de control regresar. No había terminado. Abrí el contacto de mi arrendador. Tomás. Un ex policía convertido en investigador privado, siempre, había sido amable en esa forma distante y vigilante, notando detalles que otros ignoraban. Si alguien podía ayudarme a mantenerme segura y a reunir lo que necesitaba, era él. Dejé un mensaje de voz. Mi voz aún temblorosa. Tomás, soy Valeria. Necesito ayuda, urgente. Por favor, llámame cuando recibas esto. En minutos, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Estás a salvo. Investigaré. No fue mucho. Pero se sintió como una armadura protectora en ese momento de vulnerabilidad. Me moví lentamente por mi apartamento, lavándome la sangre de la cara con agua fría que ardía en las heridas, poniéndome una sudadera vieja y cómoda, envolviendo hielo en un trapo para mi mandíbula hinchada. Me dolía, pero el frío me estabilizó, me ayudó a pensar con claridad. Luego me senté de nuevo en mi cama, abrí mi laptop y adjunté las fotos que había tomado a un correo electrónico. Cada imagen un testimonio silencioso. Escribí la dirección de Laura en el campo de destinatario, mis dedos vacilando por un segundo antes de presionar enviar, sintiendo un peso levantarse al ver el mensaje partir. Cuando el mensaje se fue, me di cuenta de que mi corazón ya no latía desbocado, mis manos ya no temblaban tanto, no estaba entumecida. Tomé mi teléfono. Lo apreté con fuerza y susurré para mí misma. No saben lo que se les viene encima. La mañana llegó demasiado pronto. Apenas había dormido, cada vez que cerraba los ojos, veía su mano acercándose a mí, sentía mi cuero cabelludo ardiendo donde sus dedos habían arrancado mi cabello. Reviviendo el momento una y otra vez, me duché, pero no lavó la vergüenza, ni el dolor risillo él. Me vestí con unos jeans y un suéter holgado, el tipo de ropa que me hacía sentir pequeña y desapercibida. Y me puse unas gafas de sol grandes para cubrir la hinchazón y los moretones. Mis labios aún me dolían cada vez que movía la boca, pero no me importaba, tenía un propósito ahora. Las calles del centro estaban tranquilas para un sábado por la mañana. El sol filtrándose entre los edificios altos. Mientras caminaba hacia la oficina de Laura, mi corazón latía más fuerte que anoche, la ira y el miedo se turnaban al volante de mi cuerpo, como dos fuerzas opuestas luchando por el control. Pero la determinación ganaba terreno. Le había dicho que estaba lista, pero ¿lo estaba realmente? Cuando llegué a la puerta de vidrio de su bufete de abogados, mi reflejo me detuvo por un segundo, una mujer magullada, con la barbilla ligeramente levantada, desafiando al mundo a que la retara otra vez, no la víctima de antes. La recepcionista apenas me miró antes de señalarme hacia una oficina en una esquina, como si supiera la urgencia. Laura se levantó cuando entré, cruzando la habitación rápidamente. Valeria, su voz era baja, pero firme, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Me abrazó con cuidado, atenta a mis heridas. Un gesto reconfortante que casi me hace llorar. Luego se apartó para mirarme directamente a los ojos. ¿Estás lista para destruirlo todo? Ya lo hice, dije suavemente, mirándola a los ojos con una resolución nueva, en mi mente esa noche. Ella hizo un gesto para que me sentara y me hundí en la silla de cuero frente a su escritorio, sintiendo el soporte que necesitaba. Durante un momento, ninguna de las dos habló, solo el tic-tac de un reloj en la pared. Luego ella preguntó, cuéntame todo. Lo hice. Pero no solo de esa noche fatídica. Le conté sobre cuando tenía 14 años y me empujaron contra la pared, por contestar de forma como mi madre se reía como si fuera entretenimiento barato. Le conté sobre cada fiesta en la que fui la invisible, cada cumpleaños eclipsado por los logros de mi hermano.
Ignorado como si no importara, como mi padre siempre decía que estaba desperdiciando mi potencial cuando elegí el arte en lugar de la ley, como él, como mi madre me humillaba delante de los amigos de la familia. Descartando mi trabajo como simples proyectos bonitos sin valor real, Laura no escribió nada al principio, solo me escuchó, sus manos cruzadas, su rostro inescrutable pero empático. No es la primera vez que me pega, admití finalmente. Las palabras quedando flotando en el aire como humo denso. Pero, esta vez había 72 personas mirando y no hicieron nada, como si fuera normal. Su mandíbula se apretó visiblemente. Eso lo cambia todo, lo convierte en algo público e inexcusable. Se inclinó hacia adelante. Su voz calmada pero cargada de propósito y estrategia. Comenzamos con la documentación. Informes policiales, exámenes médicos detallados. Hacemos esto oficial, paso a paso. Luego enviamos una notificación civil y si intentan ocultarlo, filtraremos cada pedazo de evidencia. Alguien en esa sala de baile lo grabó. Estoy segura. ¿Sabes qué lo hicieron? Lo encontraremos. Cueste lo que cueste, parpadeé ante ella, procesando la magnitud. Filtrarlo. ¿A quién? A cualquiera que les importe, respondió sin vacilar. El ejército, sus colegas, sus amigos de los clubes sociales. Personas que se preocuparán por su imagen intachable y falsa. Las palabras se posaron sobre mí como una armadura reforzada, dándome fuerza. Abrió un cajón. Sacó una tarjeta blanca sencilla y la deslizó sobre el escritorio. Este es un especialista en trauma. Necesitas empezar a sanar mientras yo empiezo a destruir su fachada. La miré por un momento, pasando mi pulgar por el borde de la tarjeta, sintiendo su textura. Sanar. La palabra me sonaba extraña, lejana, pero necesaria. Valeria. Dijo suavemente. Has estado sobreviviendo en silencio demasiado tiempo. Es hora de vivir en voz alta, de reclamar lo que te quitaron. Asentí, mi voz fue firme cuando respondí, hazlo, sin piedad, al salir de esa oficina. El sol me golpeó como un desafío renovado. La ciudad estaba más ruidosa ahora, los autos, pitando, la gente corriendo por las aceras, y por primera vez en años no sentía que solo estuviera pasando por mi propia vida como una espectadora. Ellos querían verme pequeña, querían verme en silencio. Si querían que me quedara en silencio, deberían haberme dejado intacta. Sin tocar. Habían pasado 2 días desde que salí de la oficina de Laura y la ira no se había ido. Se había convertido en algo más frío, más afilado, una herramienta en lugar de una carga. Mi rostro aún dolía, un recordatorio sordo cada vez que masticaba o sonreía, aunque sonrisas eran escasas. No es que tuviera muchas razones para sonreír. Pero los moretones no eran lo peor. Lo peor era saber que cada persona en esa sala de baile se fue a casa, siguió con su noche como si nada, mientras yo me quedaba en mi apartamento, tratando de recordar cómo respirar sin ahogarme en la rabia. Tomás me envió un mensaje esa mañana. Pásate por aquí. Tengo algo que necesitas ver, algo grande. Tomé un largo sorbo de café, agarré las llaves y me dirigí a su unidad. El corazón latiendo con anticipación. Tomás había sido mi arrendador. Durante años, un ex policía convertido en investigador privado que no hablaba mucho, pero siempre parecía notar todo, desde un vecino sospechoso hasta un detalle olvidado. Cuando toqué la puerta, la abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando con impaciencia. Valeria, dijo apartándose para dejarme pasar. Me entregó una taza humeante de café negro. Parece que necesitas esto más que yo. Me senté. En su pequeña mesa de cocina, ese tipo de lugar donde podrías contar 100 historias mientras tomas café barato y comes galletas rancias. No hizo comentarios vacíos. Solo metió la mano bajo una pila de papeles desordenados y deslizó un grueso expediente sobre la mesa, su expresión grave. Tienes que ver esto. Mi estómago se apretó como un nudo. ¿Qué es esto sobre mi familia? Dijo con la voz baja, midiendo sus palabras. Y no solo lo que pasó la otra noche, esto va más allá. Mucho más profundo de lo que imaginabas. Acercó el expediente y lo abrí con manos temblorosas. Estados de cuenta bancarios, recibos detallados, capturas de pantallas de hilos de correos electrónicos largos. Mis ojos recorrían las páginas tratando de entenderlas. Números que no cuadraban. Transferencias de una cuenta que reconocí inmediatamente. Mi fondo fiduciario personal a nombres que no conocía, cuentas offshore sospechosas. Grandes cantidades desaparecidas, evaporadas. Tomás. Mi voz se quebró, aunque intenté mantenerla firme. Este es mi dinero, el que ahorré y heredé. Asintió tu padre. Movió fondos hace meses, posiblemente años. Los usó para conseguir la promoción de tu hermano, para lubricar contactos y comprar favores. Mira esto. Señaló una impresión de un correo electrónico incriminatorio. Asegúrate de que Mateo brille.
Su padre fue muy persuasivo. Con incentivos financieros, la habitación se desdibujó por un segundo mientras miraba las palabras, sintiendo una náusea subir. Mi propio dinero usado para celebrar a mi hermano, el mismo hermano que aplaudió mientras me arrastraban fuera de esa sala de baile sangrando, como si fuera un show. Cerré el expediente cuidadosamente, como si no lo hiciera, las páginas se rasgarían por la mitad en mi ira. Entonces, no fue algo que se ganara por mérito, dije finalmente. La voz ronca. Tomás se recostó en su silla, cruzando los brazos. Ni cerca. Esto no solo fue abuso físico, Valeria. Esto es robo, fraude sistemático. Posiblemente lavado de dinero. Pensé en la voz de mi padre, hincada cena mientras crecía. Deberías estar agradecida por lo que te damos, por lo que él me dio, repitiendo como un mentre. Me había estado robando toda mi vida, no solo emocionalmente, sino literalmente. Sin pensarlo, saqué mi teléfono y tomé una foto de la página más comprometedora, la que tenía el correo electrónico y la transferencia bancaria al lado. Evidencia clara. Se la envié a Laura con un solo mensaje. Cambio de planes. Quiero que todo quede registrado, expuesto. Su respuesta llegó rápido. Entonces jugamos sucio con todas las cartas sobre la mesa. Tomás me observó, los brazos cruzados aún. ¿Cuál es tu siguiente movimiento? Miré el expediente, trazando el borde del papel con el dedo. Sintiendo su textura áspera. Mi siguiente movimiento, dije despacio, es asegurarme de que se arrepientan de cada elección que nos trajo hasta aquí, de cada mentira que construyeron. Más tarde llevé el expediente a una cafetería cerca del centro, un lugar acogedor con mesas de madera. Me sentí extraña estando en un lugar tan normal, rodeada de personas que charlaban sobre trabajo y planes de fin de semana triviales, mientras yo sostenía evidencia que podría destruir la imagen cuidadosamente pulida de mi familia para siempre. Extendí las páginas sobre la mesa, escaneándolas una y otra vez, memorizando cada detalle, cada fecha, cada cantidad robada. Mi hermano aplaudió mientras yo sangraba con dinero que era mío. Mío por derecho. Me recosté, cerrando los ojos, por un momento, respirando a través de la rabia que amenazaba con ahogarme. Convirtiéndola en combustible, me habían convertido en una extraña en mi propia vida y luego usaron mis recursos para construir la suya propia, más grandiosa. ¿Creen que me quedaré callada? Susurré entre dientes, abriendo los ojos con determinación. Realmente no me conocen en absoluto. Cuando estacioné frente a la casa de mis padres, el vecindario se sentía tan artificial como las personas que me esperaban adentro. Setos perfectamente recortados, buzones idénticos. Casas que parecían sacadas de un catálogo de vidas perfectas. Mis manos se quedaron sobre el volante durante un largo minuto, sudando ligeramente. La voz de Laura resonaba en mi cabeza desde nuestra llamada esa misma mañana. Si te sientes mal, te vas. No les des nada que puedan usar en contra. Finalmente desenredé mis dedos y salí. El aire de otoño se sentía pesado, casi húmedo, mientras caminaba por el sendero de piedra, recordando cada vez que lo había recorrido con miedo. Lo había recorrido 1000 veces antes, cuando era más joven. Solía imaginar que algún día huiría de esa casa para siempre. Ahora estaba entrando por elección, completamente consciente de que ya no tenía ni idea de con quién se estaban enfrentando, de la mujer en la que me había convertido. Mi madre abrió la puerta antes de que tocara, vestida con uno de sus suéteres pastel que siempre la hacía parecer tan delicada, tan inofensiva, una máscara perfecta. Valeria, dijo con esa voz suave que usaba cuando quería parecer la víctima. Inocente. Gracias por venir, como si esto fuera una reunión familiar normal. Vamos directo al grano, dije de manera plana, sin rodeos. Ella se estremeció ante mi tono frío, pero se apartó para dejarme pasar. La casa olía a cera de limón y a la vela elegante que había estado encendiendo para enmascarar el olor de la tensión acumulada. Mi padre ya estaba sentado en la sala, de estar formal, el tipo de espacio que solo usamos para las fiestas y momentos de fachada como este, con muebles impecables pero fríos. Mateo estaba allí también, descansando como si fuera dueño del lugar, el teléfono en mano, la sonrisa burlona ya pegada a su cara, aunque ahora parecía forzada. Valeria, dijo mi padre, sin levantar la vista, como si fuera un subordinado llamado a su oficina para una reprimenda. Siéntate. Me quedé de pie, cruzando los brazos, sobre la mesa de café. Frente a ellos había una pila ordenada de papeles, documentos legales que olían a desesperación. No necesitaba leerlos para saber qué eran. Laura me había advertido que podrían intentar esto, un clásico movimiento de control. Te pedimos que vinieras, comenzó mi madre, su voz temblorosa, porque queremos resolver esta desagradable situación como familia, sin más escándalos. Mateo se rió. Un sonido nervioso. ¿Te refieres a que está haciendo un escándalo de algo que no es nada? Solo fue un momento de tensión.
Lo miré, mi voz helada como el acero. Aún presumiendo tu promoción falsa, Mateo. Debe ser genial ganar premios con el dinero de otro, robado a escondidas. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Un crack en su armadura. La mano de mi padre se apretó sobre el reposabrazos, las venas saliendo. Basta, gritó, su voz retumbando. Estamos aquí para dejar esto atrás para siempre. Deslizó los papeles hacia mí con fuerza. Esto es un acuerdo. Lo firmarás. Tomarás un generoso pago y a cambio esta situación desaparece. No más drama. No más vergüenza para la familia. Miré la página superior. Acuerdo de confidencialidad. Renuncia de reclamaciones legales. Una orden de silencio. Vestida de oferta de paz falsa. Pago generoso. Repetí tomando el documento con cuidado. Qué curioso. ¿Cómo piensas que mi silencio tiene un precio, especialmente con mi propio dinero robado? Es un moretón pequeño, Valeria, dijo Mateo, aún descansando, su voz empapada de condescendencia patronizante. ¿Por qué destruir la familia por algo tan trivial? Por eso lo miré fijamente. Me viste ser arrastrada por el cabello mientras tú aplaudías como un idiota. ¿Crees que me importa la familia después de eso? Mi madre se inclinó hacia adelante, su voz dulce como jarabe, pero llena de veneno sutil. Esto protegerá la reputación de todos, querida, incluida la tuya. Que ya está manchada. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño grabador de voz escondido, cerca de la lámpara, sutil, pero no lo suficiente para alguien alerta. No solo estaban intentando sobornarme, querían torcer mis palabras si perdía los estribos. Usarlo en su contra. Volví a dejar los papeles sobre la mesa con cuidado deliberado. ¿Sabes qué es gracioso? ¿Crees que entré aquí hoy como la misma Valeria que solías empujar y manipular? ¿Crees que no noté el pequeño grabador allá tratando de atraparme? ¿Crees que puedes tirarme unas monedas de mi propio fondo fiduciario robado y hacerme desaparecer como si nada? Mi padre golpeó la mesa con tanta fuerza que las tazas de café temblaron, derramando un poco. No te atrevas a hacerte la víctima aquí. Me incliné hacia adelante hasta que estuvimos a la misma altura, mirándolo directamente. No estoy jugando a nada. Vine aquí para darte una oportunidad final. Esto no es una negociación. Esta es tu advertencia clara. Mi madre respiró con sorpresa, como si hubiera maldecido en la iglesia, su mano en el pecho. Mateo se rió nerviosamente, tratando de recuperar el terreno perdido. Estás blufeando. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta, sin mirar atrás. Sigue pensando eso y verás. Afuera, el aire nocturno me golpeó como un chorro de agua fría, refrescante. Mis manos temblaban, pero ya no era miedo, era claridad absoluta, una certeza. Ellos pensaron que esto se trataba de moretones y firmas simples. No tenían ni idea de lo que se les venía, de la tormenta que había desatado. Querían que estuviera en silencio. Susurré para mí misma, sacando mi teléfono del bolso. En su lugar llamé a alguien que hace ruido por vivir, alguien que amplificaría todo. El viaje hasta el Daine sintió más largo de lo que era, el tráfico nocturno agregando minutos. Bajé la ventana solo lo suficiente para dejar que el aire nocturno me golpeara la cara, intentando estabilizar mi respiración acelerada. Ya no, era miedo puro, era la claridad que viene cuando has llegado al punto de no retorno. Cuando la venganza se convierte en justicia, pensaron que podían asustarme para que me quedara en silencio. Que un poco de papel y un soborno borrarían todo. El daño acumulado. No me conocían en absoluto, no esta versión de mí. El Daine era uno de esos lugares 24 horas en las afueras de la ciudad donde el café siempre es amargo y los banquitos ya han visto mejores décadas. Manchados de historias olvidadas. Aparqué en el estacionamiento agrietado y vi el coche de Laura, un sedán práctico. La vieja camioneta de Tomás estaba estacionada un par de espacios más allá, la misma que conducía cuando todavía trabajaba de seguridad para personas como mi padre. Llena de herramientas del oficio. Dentro, el lugar estaba casi vacío, solo un par de clientes solitarios. Una camarera con un uniforme descolorido cirílico, can cirílico, cirílico, nen cirílico, men cirílico, nun cirílico, nen mientras entraba, pero no me detuve a pedir. Yendo directo al fondo. Laura estaba en el rincón de atrás con su blazer que la hacía parecer demasiado pulida para este lugar humilde. Frente a ella, Tomás parecía como si realmente perteneciera allí, hombros anchos. Chaqueta de cuero desgastada y esa postura cansada de ex-policía que decía que ya había visto demasiado horror en el mundo. Pareces un desastre, dijo Tomás, de forma directa, mientras me deslizaba en el asiento del banquito, sin filtros. Qué bueno verte tan bien, respondí. Mi voz plana pero con un toque de sarcasmo. Laura deslizó una carpeta manila sobre la mesa, gruesa y pesada. Te dije que estaba mal. No me di cuenta de lo mal que estaba hasta que Tomás lo sacó todo a la luz. Abrí la carpeta y miré los documentos dentro, páginas tras páginas.
estados de cuenta bancarios detallados, transferencias bancarias sospechosas, registros de empresas, con nombres que no reconocía, fantasmas corporativos. Mi fondo fiduciario, el que se suponía iba a asegurar mi futuro independiente, había sido drenado a través de una serie de empresas ficticias. Lavado hábilmente, recorrí las líneas, con mi dedo, mi estómago apretándose más con cada número. No solo malgastaron tu dinero, dijo Laura, su voz calmada pero cargada de repulsión profunda. Lo lavaron a través de Mateo. La promoción de tu hermano, esa celebración ostentosa, fue lubricada con tu dinero robado. Tomás se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa. Su expresión endurecida. Mateo se jactaba de ello. En el trabajo, en círculos cerrados, decía que estaba haciendo grandes movimientos con el dinero de la familia, presentándolo como una inversión brillante de su padre. Yo me callé en ese entonces. Por lealtad mal colocada. Ahora he terminado de protegerlo, de encubrir sus mentiras. Tragué con fuerza, sintiendo el calor subir por mi pecho como fuego. Así que me robaron. Me golpearon y luego lo celebraron frente a una audiencia con mi propio dinero. Tomás asintió con la cabeza. Eso es más o menos el tamaño del asunto. Y hay más capas. La expresión de Laura se agudizó, sus ojos brillando con estrategia. Esto ya no es solo un asunto civil, Valeria. Esto es fraude, robo mayor posiblemente, con implicaciones criminales. Podemos llevarlo a los tribunales, podemos llevarlo a la prensa, hacer que explote. No lo verán venir. No hasta que sea tarde. Cerré la carpeta, dejando que el peso de los papeles descansara en mis manos por un momento, sintiendo su poder. Mi familia pasó años haciéndome creer que era pequeña, impotente, un pensamiento posterior en sus vidas perfectas. Pero esto era palanca real, una herramienta para derribar su torre. Pensaron que no lo notaría, dije despacio, la voz baja. Pensaron que me quedaría callada como siempre. Tragándome el dolor. Laura se recostó cruzando los brazos. Entonces, ¿qué quieres hacer? Todo, dije. Mi voz baja, pero firme como nunca. Civil, criminal, público, pero a mis condiciones. Nadie se mueve hasta que yo lo diga. Controlando el ritmo, Tomás miró a Laura y luego volvió a mí. Hay más. Uno de los invitados en la fiesta grabó la pequeña explosión de tu padre. Vídeo completo, sin cortes. Él golpeándote, arrastrándote, Mateo aplaudiendo como un tonto arrogante. Puedo conseguirlo. Tengo contactos. Por primera vez en días, sentí que las comisuras de mis labios se levantaban en algo parecido a una sonrisa genuina, triunfante. Entonces, les vamos a dar exactamente lo que querían. Atención, pero no la clase que pueden controlar, sino la que los destruye. Nos quedamos allí otra hora, revisando opciones detalladamente. Laura delineando plazos legales, estrategias para demandas y contrademandas. Mientras Tomás prometía conseguir la grabación pronto, mi café se enfrió intacto, pero no me importaba. Esto no se trataba de comodidad, se trataba de guerra declarada y ganada. Cuando finalmente me fui, el aire afuera se sintió más ligero, liberador. De alguna manera conduje a casa en silencio. Las luces de la ciudad desdibujándose a mi paso. Mi mente más afilada que nunca, planeando cada paso. Pensaron que estaría en silencio. Olvidaron quién soy realmente. No dormí ni un minuto esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina con la laptop abierta, cada pieza de evidencia extendida como arma sobre el campo de batalla, organizada meticulosamente. Transferencias bancarias incriminatorias. Fotos de la fiesta con timestamps, documentos, del fondo fiduciario falsificados. La carpeta que Tomás me había dado estaba en el centro, el corazón de todo. Seguí reproduciendo el vídeo en mi mente, la mano de mi padre conectando con mi rostro, el sonido de mi madre riendo como una hiena. Mateo aplaudiendo como si lo mereciera. Como si fuera entretenimiento. Querían que me humillara. En lugar de eso, me dieron municiones para su caída. A media mañana, estacioné frente a la oficina de Laura con 2 cafés en una bandeja de cartón, uno para ella y otro para mí, un gesto de gratitud. Cuando entré, ella levantó la vista de su escritorio y ni siquiera se molestó en hacer un saludo cortés, yendo al grano. ¿Estás segura?, preguntó, observando la gruesa carpeta que había estado sosteniendo como un salvavidas. Sí, dije. Mi voz no tembló esta vez, era sólida. Laura me hizo un gesto para que me sentara. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Serás la mujer que expuso a su familia el centro de la tormenta. Necesitas estar lista para eso. Para las repercusiones, me hundí en la silla de cuero frente a su escritorio y coloqué la carpeta sobre su mesa con determinación. Me convirtieron en su chivo expiatorio durante años. Ahora pueden ser los titulares de los periódicos. Revisamos todo de nuevo. Minuciosamente, el vídeo que Tomás prometió, las transferencias detalladas, los correos electrónicos que había encontrado en su investigación. Laura redactó una declaración oficial en mi nombre,
precisa y calculada, enmarcando el asalto como parte de un patrón más amplio de coacción, explotación financiera y abuso emocional sistemático. Esto cuenta tu historia sin convertirla en una pieza de lástima, explicó, posicionándote a tu favor como alguien que está recuperando el poder robado. Bien, dije, porque ya estoy cansada de hacerme la víctima, de vivir en las sombras. Para media tarde, estábamos sentadas en un café de lujo en el centro. El tipo de lugar donde la gente pasa horas tomando lates caros pretendiendo que sus vidas no se están desmoronando detrás de las fachadas. Yo no estaba allí para pasar desapercibida, estaba allí para encontrarme con Sofía Ruiz, una periodista que conocí en la universidad. Ella se había hecho un nombre escribiendo sobre la corrupción en los círculos empresariales locales, exponiendo secretos oscuros. Me debía un favor. Yo una vez la ayudé a salir de una situación complicada, durante una pasantía, cubriéndola cuando necesitaba, y no lo había olvidado. Llegó 10 minutos tarde, luciendo desordenada pero curiosa, con su libreta en mano. Valeria, dijo deslizándose, en el asiento frente a mí. Sonabas intensa por teléfono, como si el mundo estuviera en juego. Esto te explicará por qué, respondí, entregándole una memoria USB y algunos documentos impresos clave. Hay un video allí. Mi padre, mi hermano, todo el asunto con pruebas financieras. Levantó una ceja, intrigada. ¿Y estás bien con que lo publique, que salga al mundo? Quiero que lo hagas, respondí sin rodeos, pero quiero seguir anónima por ahora, hasta el momento preciso. Asintió lentamente, hojeando algunos de los documentos, sus ojos agrandándose con cada línea. Esto no es solo un drama familiar, esto es fraude y agresión pública con implicaciones grandes. Sabes que esto va a explotar como una bomba. Ese es el objetivo, exactamente. De vuelta en la oficina de Laura. La vi presionar enviar en la declaración oficial, enviándosela a Sofía. Luego esperamos, el tiempo estirándose. El artículo se publicó en pocas horas, viralizándose rápidamente. Un destacado empresario local captado en vídeo agrediendo a su hija por disputa familiar, acusaciones de explotación financiera y robo. Fue brutal y preciso, exactamente lo que necesitaba para encender la mecha. En minutos, mi teléfono se llenó de mensajes de familiares lejanos, viejos amigos, incluso personas con las que no había hablado en años, algunos ofreciendo apoyo genuino. Laura llamó. Están entrando en pánico total, dijo su voz con un toque de diversión satisfecha. Tu padre ya me llamó, desesperado. Quiere reunirse, negociar. No dudé. No. Ni siquiera quieres escucharlo. Ellos querían silencio. Dije, ahora pueden tragárselo entero. Cuando salí del café, las redes sociales estaban en llamas, ardiendo con shares y comentarios. Los clips de mi padre arrastrándome fuera de esa sala de baile estaban por todas partes. TrendyNG.los comentarios iban desde indignación pura hasta incredulidad total. ¿Quién hace eso a su propia hija? Leía uno. Imaginen ser Mateo aplaudiendo mientras tu hermana sangra, decía otro, con emojis de ira. Mientras me sentaba en mi coche, mirando las notificaciones acumulándose como una avalancha, un nuevo mensaje apareció. Un número desconocido. ¿Crees que has ganado? No sabes lo que se viene. La amenaza implícita. Lo miré por un largo rato, mi pulso constante, mis dedos apretando el teléfono con fuerza. Quien enviara eso no era mi padre directamente, pero venía de alguien peor, quizás un aliado. No reconocí el número, pero las palabras tenían el mismo veneno que mi padre usaba cuando quería que me acobardara, solo que esta vez se sentían más frías, más calculadas. No respondí. No necesitaba hacerlo, no caería en la trampa. El mensaje era claro. Ellos se estaban reagrupando y yo era la enemiga principal ahora. Casi no dormí esa noche. Cuando finalmente me quedé dormida, mis sueños fueron un lío de Mateo, sonriendo en la fiesta de promoción, el puño de mi padre golpeando mi cara y la voz de mi madre, no riendo esta vez, pero susurrando en mi oído, deberías haberte quedado, en silencio. Cuando desperté sudando, me di cuenta de que no era un sueño puro. Ella realmente me dijo eso una vez hace años, después de que le contara a un maestro que mi padre me había empujado. Minimizándolo. Por la mañana, mi teléfono volvió a sonar insistentemente. Parpadeé frente a la pantalla, con el corazón acelerado. Había docenas de mensajes, algunos de personas que conocía, otros de extraños que habían visto el artículo y se solidarizaban. Quédate fuerte, Valeria, leía uno. Otro decía, eres valiente por hablar, inspira a otros. Pero luego vi los otros. Los tóxicos. Mentira. Cazafortunas. La niña de papá, volviéndose loca por atención. Habían lanzado algo contraatacante. Me quité la manta y agarré mi laptop iniciando sesión en todas las plataformas que pude, redes sociales y sitios de noticias. Y ahí estaba un clip fuertemente editado de la fiesta. Manipulado hábilmente.
En esta versión, mi padre estaba calmado, compuesto, incluso suplicándome pacíficamente, y yo aparecía como la inestable, gritando sin razón. Habían cortado fragmentos de mí gritando después del asalto, haciéndolo parecer como si estuviera inestable, como si lo hubiera causado yo misma con mi actitud. Los comentarios ya eran brutales, llenos de trolls y defensores de mi familia. Sentí que mi estómago se hundía como plomo. No solo estaban respondiendo, estaban reescribiendo la realidad a su favor. El nombre de Laura iluminó mi teléfono. Estaba a punto de llamarte, dijo cuando respondí. Su tono era corto, todo negocios, sin tiempo para consuelos. Han presentado una demanda por difamación y una orden judicial. Están tratando de callarte legalmente. Solté una risa amarga, sin humor. Claro que sí, predecible. Han contratado a Esteban Vargas, agregó, y me quedé helada por un segundo. Esteban Vargas era el tipo que las empresas traían cuando querían enterrar escándalos profundos, un tiburón legal. Valeria, esto es serio. Están viniendo con todo, recursos ilimitados. No le tengo miedo, respondí, aunque mi voz me traicionó con un leve temblor. Hubo una pausa al otro lado. Bien, porque no puedes tener miedo ahora. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con otra llamada entrante. Mi madre, contra mi mejor juicio, contesté. Valeria, dijo, y solo por su tono, supe que no era una llamada para hacer las paces, sino para atacar. Mamá, mi voz era plana, sin emoción. Has ido demasiado lejos, siseó, su voz venenosa. Nos has avergonzado más allá de lo que se puede reparar. Tu padre no ha salido de su estudio. Atormentado. Mateo ni siquiera puede ir a trabajar sin miradas. Deberías haberte quedado callada, como siempre. Me aferré al borde de la encimera, obligándome a no gritar. A mantener el control. La viste golpearme, te reíste y ahora me echas la culpa a mí por decir la verdad al mundo. Ella exhaló bruscamente, impaciente. ¿Crees que esto se trata de la verdad? No sobrevives en esta familia siendo justa o honesta. Sobrevives sabiendo cuándo callarte y obedecer. Sentí que mi garganta se apretaba. Pero me negué a dejar que me oyera llorar, no les daría esa satisfacción. Entonces, supongo que he terminado de sobrevivir a su manera. Colgué antes de que pudiera decir una palabra más, el clic final liberador. Por un momento. Me quedé allí mirando mi reflejo en la puerta del microondas, distorsionado. Mi cabello era un desastre, mi cara aún tenía moretones leves que se desvanecían, pero mis ojos ya no parecían los de la chica que rogaba por las migajas de aprobación familiar. Ahora parecían los de alguien lista para la guerra total, sin cuartel. Conduje directamente a la oficina de Laura, sin preocuparme por el maquillaje, ni siquiera por peinarme. Priorizando la acción. Ella abrió la puerta antes de que tocara, como si me esperara. Parece que no has dormido nada, dijo, observándome. No, admití, dejándome caer en la silla frente a ella. Exhausta pero decidida. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Ella deslizó una carpeta hacia mí, llena de contraestrategias. Primero, contrarrestamos su orden judicial con evidencia sólida. Segundo, ampliamos el alcance. Si quieren una pelea pública, vamos a meter el fraude en esto. El fondo fiduciario, los sobornos. ¿Todo y el vídeo completo? Pregunté, ansiosa. Estamos trabajando para sacar el metraje completo sin editar, dijo ella. El contacto de Tomás está cerca, casi lo tiene. Una vez que se haga público. Su versión editada se verá como lo que es, un intento patético de tergiversar la verdad expuesto. Asentí, pero mi mente estaba en otro lugar, procesando. Las palabras de mi madre resonaban en mis oídos. No sobrevivirás a esto. Laura se inclinó hacia adelante. Valeria, mírame directamente. La miré, enfocándome. No has llegado hasta aquí para dejar que te entierren de nuevo. Están atacando porque están acorralados y asustados, desesperados. Eso es todo, su debilidad. Quise creerle. De verdad lo quise, y lo hice. Cuando salí de su oficina, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja. Me senté en mi coche durante un largo rato, observando cómo las luces de la ciudad se encendían una a una, simbólicas. Mi teléfono seguía vibrando con notificaciones, pero no miré ninguna, ignorándolas. Ya sabía lo que tenía que hacer para escalar. Deslicé el dedo hasta un número que no había marcado en años. Uno que Laura ni siquiera conocía, un contacto secreto de un jeque ético que había ayudado en el pasado, y presioné el botón de llamada. Cuando la línea se abrió, no perdí tiempo en saludos formales. Es hora, le dije. Libera todo, sin filtros. No solo planeé mi venganza, planeé su colapso total. Paso a paso. Subiendo las escaleras del juzgado, sentí el peso de cada susurro, cada destello de cámara, cada mirada curiosa de los medios y curiosos. Ya no me miraban como la oveja negra de la familia. Me miraban como alguien a punto de cambiar la historia para siempre, de exponer la podredumbre. Laura caminaba a mi lado.
tranquila y serena como siempre, su portafolio en mano, mientras Tomás seguía un paso atrás, cargando las pruebas que no se habían tomado semanas de reunir evidencia irrefutable. Dentro el aire estaba frío, tenso, cargado de anticipación. Mi padre ya estaba allí, sentado rígido en la mesa del demandante con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi coche. Intentando proyectar control. Mateo estaba a su lado, su rostro pálido y la actitud de prepotencia de la fiesta de promoción había desaparecido por completo, reemplazada por nervios. Mi madre ni siquiera levantó la vista cuando entré, evitándome. La vi en perfil, perfectamente inmóvil, los labios apretados con tanta fuerza que casi se volvían blancos. Su máscara agrietándose. No quiso mirarme a los ojos, cobarde. Laura se inclinó hacia mí. Recuerda, susurró. Ya están a la defensiva, perdiendo terreno. El juez entró y la sala se hizo en silencio absoluto. El abogado que contrató mi padre se levantó. Proyectando confianza falsa, su voz retumbó. Su señoría, mis clientes han sido difamados gravemente. Sus reputaciones construidas a lo largo de décadas han sido arrastradas por el barro debido a acusaciones infundadas y un video engañoso. Manipulado. Mantuve mi rostro impasible, pero por dentro sentía mi pulso acelerado como un tambor. Engañoso. Realmente iba a llamar engañoso a mis moretones reales, mi cabello arrancado y a los testigos pasivos. Entonces Laura se levantó, imponente. Su señoría, dijo su voz como acero templado, no solo rechazamos sus acusaciones, sino que presentamos pruebas de que mi clienta fue víctima de agresión física, explotación financiera y difamación, todo orquestado por las mismas personas que están demandando ahora. Hizo un gesto hacia Tomás, quien avanzó con una carpeta gruesa, pesada, con documentos. El juez hizo un gesto para que continuara, interesado. Laura abrió la carpeta y comenzó a exponerla meticulosamente. Estados de cuenta bancarios verificados, correos electrónicos autentificados, transferencias bancarias rastreadas. Este es un rastro documental que prueba que el señor Mendoza, utilizando su autoridad sobre el fondo fiduciario de Valeria Mendoza, desvió cientos de miles de dólares hacia cuentas vinculadas a corporaciones ficticias. Estas corporaciones luego financiaron el avance de la carrera de su hijo Mateo. Este era su dinero robado, lavado y usado para financiar el mismo evento donde ella fue agredida públicamente. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Mateo se movía incómodo en su asiento, sudando. Mi padre no parpadeó, pero vi como su mandíbula se tensaba, las manos apretadas. El ceño del juez se frunció profundamente. ¿Está usted preparada para sustentar estas acusaciones con testigos? Laura asintió con confianza. Sí, su señoría, tenemos testimonios corroborativos de investigadores financieros independientes, así como documentación de las empresas involucradas, todo verificado. El abogado de mi padre tartamudeó. Nervioso, esto no tiene relevancia para la demanda por difamación. No, interrumpió el juez con autoridad, es altamente relevante. Si estos registros son exactos, este tribunal debe considerar si los demandantes mismos participaron en conductas criminales graves. Voy a desellar estos registros para su revisión inmediata. Fue entonces cuando sucedió el sonido que había estado esperando. Murmuros crecientes, exclamaciones ahogadas, incluso algunos susurros, evidentes de la galería llena. Reporteros tomando notas furiosamente, teléfonos grabando, y mi padre, por primera vez en mi vida, pareció un hombre perdiendo el control total. Su fachada derrumbándose. La sesión se suspendió para el almuerzo, pero el daño estaba hecho. Salí afuera al brillante sol y ya había cámaras esperando. Un enjambre de medios. Laura me había preparado para este momento exacto. Me dio una pequeña señal de aprobación. Ahora caminé hacia los micrófonos con paso firme. Mi voz no tembló, era clara y fuerte. Durante años dejé que me definieran como la hija problemática, la ingrata, la fracasada, pero hoy reclamo mi nombre y mi verdad. Esto no se trata solo de lo que me pasó en una fiesta, se trata de años de abuso físico y emocional. Robo financiero y coacción constante. No me quedaré callada y no seré intimidada nunca más. Detrás de mí, Laura le entregaba a la periodista, con la que habíamos estado trabajando una memoria USB con el vídeo completo y sin editar de la fiesta. En una hora estaba en línea, viralizándose globalmente. El clip mostró todo sin cortes, la mano de mi padre cruzando mi cara con fuerza, la forma en que me arrancó del cabello mientras yo gritaba de dolor. Mateo aplaudiendo como espectador en un juego cruel. Sin ediciones astutas, solo la fea verdad, expuesta al mundo. Al final del día, la empresa de mi padre había perdido 2 contratos importantes, clientes huyendo. Mateo emitió una declaración, renunciando a su puesto, citando razones personales pero obvias. Mi madre aún no me miraba, evitándome como plaga. Más tarde, en la oficina de Laura, me preguntó en voz baja, ¿te sientes satisfecha ahora?
Lo pensé por un largo momento, reflexionando. No es satisfacción pura, respondí. Es libertad absoluta. Por fin, antes de salir, abrí mi bolso y saqué el collar que mi madre me había arrancado del cuello en la fiesta de promoción, un símbolo roto. Lo volví a abrochar donde pertenecía, ajustándolo. Esta vez susurré. Se queda para siempre. Mientras salí hacia la fresca tarde, me sentí más ligera que en años, como si hubiera soltado cadenas. Algunas puertas que una vez se cerraron deben peman.